Saludos, profesor. Mi nombre es Yerlin Anchia Hernández. Soy del CU de Puriscal y el tema a exponer hoy del proyecto final es robótica. A continuación vamos a ver la agenda, la cual vamos a hablar del concepto de robótica, tipos de robot, conceptos de mecatrónica, ventajas y desventajas de la robótica. Introducción. El proyecto tiene como propósito que el estudiante investigue los conceptos de robótica, mecatrónica y tipos de robot. De esta manera comprenda más claramente el tema por medio de una exposición de la cual se explicará todos los contenidos más importantes. Se puede brindar ejemplos para dar una mejor visión acerca del tema en nuestro país. De acuerdo con el texto anterior, sus objetivos es explicar los conceptos del enunciado brindado para que el lector logre entender muy bien el tema expuesto, citar ejemplos en algunos puntos de trabajo, decorar las diapositivas con imágenes y aplicar transiciones para la presentación del alumno. A continuación vamos a ver el desarrollo del proyecto. El primer punto es robótica y la explicación del escenario de la vida real de aquí de Costa Rica. Entonces, primero vamos con el concepto. Se dice que la robótica es un descubrimiento que abarca diversas áreas y especialidades de la informática con el propósito de construir o desarrollar equipos programados para ejecutar actividades de manera automática buscando la actitud humana. En este caso, la robótica es una ciencia que se utiliza en escuelas, colegios, mayormente aquí en nuestro país, y en otras empresas se debe aplicar si hay buen ingreso económico. Por el motivo, aquí casi no utilizan mucho la robótica ya que es muy costoso, pero esto lo vamos a ver al final de la exposición. El ejemplo claro es que según la noticia de la UCR se desea desarrollar dos tipos de robot como asistente que colabore con la sociedad en sus actividades de la vida diaria. Su desigualdad en comparación con las páginas industriales que están en el mercado industrial actualmente están rodeadas porque son riesgosas. Se busca elaborar un robot con control suave que simula una extremidad humana, la cual ayuda en la selección de cierta tensión y asimismo como un músculo, la rigidez es muy fundamental para el control de las máquinas. En este caso, lo que se busca es que el robot en este laboratorio de la UCR, según un investigador o científico, se va a utilizar como asistente. Entonces, se puede aplicar en varias industrias o mercados de nuestro país, ayudando a la optimización de los procesos de los trabajos, de acuerdo con la selección de los músculos, los cuales tienen rigidez, y esto es muy importante. A continuación vamos a ver un concepto muy importante sobre mecatrónica. Este es una ciencia con diferentes áreas y especialidades, las cuales implementa detalles de mecanismo, electricidad, informática. Su finalidad es desarrollar sistemas con inteligencia artificial y seguros para que colaboren como aliado de la sociedad en diferentes especialidades. La relación con robótica es que tiene un área de desarrollo, ejecución y prototipado del producto final, en cual se llama mecatrónico, se necesita para fabricar e implementar las máquinas llamadas robot. Debe tener esta ciencia porque si no existe no se puede elaborar un robot correctamente, ya que va de la mano para trabajar. O sea, este concepto es muy importante ya que le permite a la robótica trabajar, y si no se encuentra este último punto es muy importante porque si no se encuentra
el concepto de mecatrónica, que es el mecanismo y la electricidad, no se puede hacer la robótica, no se puede programar el robot, no se puede hacer que trabaje en un ambiente. Entonces esa es la relación entre ambos conceptos. De acuerdo a lo investigado, de acuerdo a todo lo que he leído. Ahora vamos con el ejemplo. Dice que se puede utilizar en los hospitales ayudando en cirugías a distancias guiadas por medio de un programa médico instalado con una mayor especialización. Además tiene elementos de precisión con articulaciones y diferentes herramientas programadas. En cuanto al robot articulado, es el robot que tiene músculos fijos de un humano o un animal y es rígido, necesita de especialistas para manejarlo en una empresa. Estos son los primeros la primera generación de robot que existieron. Entonces son muy básicos, no son tan complejos como los últimos de humanoides que vamos a ver. Aquí la diferencia es que los cobots es colaborativo, el cual ayuda para hacer automático los procedimientos de las industrias, por ejemplo, las que son manualmente, los que son repetitivos, riesgosos para la vida de los humanos. A nivel mundial, los cobots son muy utilizados en las industrias porque son colaborativos y resuelven problemas o pasos complicados en las empresas. Esto es muy beneficioso. Ahora, brindan precisión y optimización en los procedimientos, brindando una respuesta a las empresas de producción, aumentando la eficiencia y calidad. Nueva implementación de robots que nacieron para ayudar a los trabajadores operarios, con la visión de lograr adaptarlos a diferentes actividades de trabajo con mucha velocidad. Esos son los cobots, de los cuales estoy brindando aquí unas funciones. Ahora, en robot autónomo se define como un robot que logra entender y transportarse en su entorno de manera independiente. No necesitan de un operario para realizar los caminos o carreteras correspondientes que navegan en un área específica. Estos son independientes, no necesitan ayuda, ya tienen el programa instalado para que en los caminos o las carreteras se pueda transportar de un lugar a otro sin ningún problema. Ahora vamos con los vehículos automatizados, que son robots que envían los productos entre dos puntos de la empresa o áreas comunicadas entre sí. No necesitan un chofer para manejarlo. Por ese motivo tienen la capacidad de agilizar los flujos de mercancía grande o pesada por medio de una programación preestablecida en los circuitos integrados de su sistema. En este caso, estos vehículos se pueden manejar solos, como dicen, no necesitan de un chofer ni nada por el estilo. Ellos tienen aquí el único detalle: si una paloma se les atraviesa, ellos tienen la decisión de si seguir o parar. Pero en este caso, como es algo improvisto, todavía esto no lo tienen mejorado, esta parte del robot. Entonces eso es una mejora que deben de hacer durante muchos años, porque los científicos necesitan investigar qué pueden hacer, cuáles son las probabilidades de que suceda algo y que el vehículo decida si sigue o lo atropella la paloma, o atropella un animal, o atropella una persona. Esas son decisiones que los puede hacer solamente los humanos. En este caso, los vehículos de esta manera
no lo van a poder hacer aunque estén sumamente programados. Tardarían muchos años y eso es un detalle que es un poco negativo en esta parte, pero conforme a la inteligencia artificial esto puede mejorarse cada día. Vamos a ver lo demás. En la parte de humanoides se definen como la simulación de un cuerpo elaborado para ser parecido a una persona. Su prototipo contiene millones de funcionalidades, por ejemplo, trabajan con diferentes recursos y ambientes de las personas, distintos propósitos de pruebas experimentales y adaptarlos mejor a la sociedad sin que dé mayores problemas. Estos humanos pueden tener un cerebro muy parecido al del humano. Sin embargo, las decisiones y las pequeñas probabilidades y otros factores pueden tardar muchos años para que estos robots puedan incorporarse aquí en nuestro país. En nuestro país estos robots son muy modernos y también muy caros, porque estos pueden ser asistentes de medicina, asistentes de ingeniería, de civil, eh, puede hacer muchas actividades, como dice aquí, millones de actividades. En cuanto a los robots híbridos, tiene una combinación de características de los robots articulados, de los cobots, de los robots autónomos, de los humanoides y de los vehículos de guiado automático. Se clasifican difícilmente por su diseño, ya que su ubicación está en combinación por la conjunción, la cual se basa en una máquina desarrollada con articulaciones. Asimismo, tiene ruedas muy parecidos a los robots móviles y a los de animales. En cuanto a los chabots, estos tipos de robots son hábiles para implementar una conversación con un humano sin que esa persona se dé cuenta de que está hablando con una máquina. Hoy en día se utilizan como asistentes virtuales, también brindan soporte, se producen mucho a muchas empresas, o sea, se desarrollan mucho en las empresas, lo solicitan ya que tienen muchas mejoras de automatización con el fin de que trabaje con una laptop, un wifi y pueda aprender o pueda programar. Estos tipos de robots son muy eficientes ya que les pueden guiar a una persona en un problema muy grande, le puede resolver el problema, le puede hacer un ensayo, le puede hacer algo muy parecido a lo que hace el humano. Sin embargo, estos tienen unas funcionalidades aquí en nuestro país. En cuanto a programación y trabajos complejos de seguridad, también para trazar carreteras o caminos de vehículos como es el Uber y el Waze. Entonces, estos son aplicaciones de las cuales estos robots se pueden funcionar y además también estos robots, aparte de la programación aquí, puede ser muy beneficioso, ya que no todas las personas son muy buenas programando. Entonces, le puede ayudar a una persona de qué debe hacer. Si es en páginas web, él le va a guiar cómo son las páginas web. Si es en C-Chat, él le va a decir cómo empezar. Eh, ejemplos así, sencillos. Y en seguridad, él le puede decir, ya sea por una computadora o una aplicación, le puede decir, esta zona es peligrosa por diferentes razones, le puede decir si es muy peligroso, hay ladrones o hay un incendio o hay un fenómeno natural como un temblor.
Entonces, estos tipos de chatbot o ya sea robot, en esta parte para optimizar aquí las carreteras puede ser muy beneficioso porque hay mucha saturación. Entonces, cuando hay mucha presa en los vehículos, él le puede decir, como Uber, ya esta avenida está habilitada, la otra puede seguir, en esta avenida hay tráfico, en esta avenida no. Entonces, este tipo de robot aquí en Costa Rica sería muy buenos. Entonces, nada más es buscar el soporte y tener una buena inversión para que esto funcione. En cuanto a las ventajas, la primera ventaja se trata del campo de la seguridad para el ser humano, ya que previene accidentes con máquinas pesadas. La que trabaja con mayores temperaturas y los instrumentos asociados puede dañar velozmente a un trabajador de la empresa. Por ese motivo, si se utiliza un robot, no será necesario hacer una demanda o ir al hospital de urgencias porque ese aparato elimina los riesgos como la muerte de un individuo. Entonces, un ejemplo de esta parte de la cual puede ser una ventaja es la que estábamos hablando ahora sobre los robots chatbot, que ellos previenen a una persona de algún riesgo, ya sea de una empresa o del mismo hogar. Entonces lo puede proteger de los ladrones o ya sea de este tipo de lesiones o accidentes, que le caiga algo encima, de que se quiebre, ejemplo, ¿verdad? Esos ejemplos. En la segunda ventaja, dice que hay mayor eficiencia en las empresas, industrias o mercados porque los robots logran hacer actividades repetitivas más veloces y aumenta la productividad y la calidad en comparación de los seres humanos que emplean en estas áreas. Bueno, aquí el ejemplo es que no va a tener mucho cansancio. Él no se cansa porque es un robot, no va a tener cansancio. Entonces, al no tener el cansancio, ni tampoco gastar muchas energías, entonces él puede trabajar constantemente toda una semana y no se va a enfermar, no se enferma ni nada como una persona, ¿verdad? Que una persona no puede estar sin dormir varias noches y no puede estar sin comer varios días ni meses. Entonces, en este caso, esto es muy importante. Bueno, como mencionaba aquí en el ejemplo de la ventaja, podemos trabajarlo ya sea en medicina, en la parte de las cirugías, para que sea más rápido. Y como una cirugía tienen que aplicar los mismos pasos para que sean correctos, es muy bueno aplicarlo ahí con un robot como asistente. En cuanto a la desventaja o el punto negativo en robótica, es que las máquinas programadas pueden tener mayores cantidades de información, pero el resguardo, comunicación, restauración y acceso no son muy capaces como el cerebro de una persona. En este caso, aquí el ejemplo es que una máquina puede guardar mucha información, pero esta información es como una base de datos. Entonces, si esta base de datos puede cambiar, va a ser distinta, ya ahí es una parte negativa porque el cerebro humano no es una base de datos, el cerebro humano va aprendiendo desde que nace hasta que muere. Entonces, ese tipo de información que en toda la larga vida que tiene el ser humano no va a ser la misma que un robot, porque un robot lo que puede hacer es tener una base de datos. Entonces, en ese caso, al tener una base de datos, puede ser lo mismo, o sea, la misma información, y puede tener probabilidades redundantes y no va a ser bueno para el robot.
o sea, no va a ser sumamente eficaz en esa parte. Y en otro punto negativo es que si el país no tiene mayores ingresos, no puede implementar este robot, porque puede ser el robot humanoide, el chatbot, el de articulaciones, todos los que vimos anteriormente. Y si el Estado analiza que es muy caro, entonces no lo puede implementar, no puede implementarlo en las empresas. Un ejemplo es como que el presidente diga que va a contratar tal empresa extranjera y la empresa le diga tantos millones por solamente un robot y tenga que endeudarse y porque no tiene suficientes fondos. Y ahí sería, aparte del soporte que necesitan los robots, es demasiado caro. La programación, o sea, la gente que programa los robots también, o sea, el servicio de ellos, ellos cobran mucho. Entonces, el servicio de ellos, aparte de comprar el robot para ciertas empresas, si él va a hacer un experimento, puede ser a nivel internacional, pero ya si lo quiere aplicar aquí en nuestro país, ya que es muy pequeño y así, le queda muy corto. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta, aunque sea negativo, pero hay que tomar en cuenta y recordar que la ética del país es otra parte muy importante, porque en muchos países los robots están en todos lados, por ejemplo en Corea, en Japón, están en todos lados para ver la vigilancia de los vehículos y todo, pero ellos lo utilizan a beneficio de la sociedad. Ya si la ética de aquí y quieren implementarlo para hacer otras cosas que no son negativos y no lo saben utilizar, entonces ya ahí sería un poco difícil que se incorpore bien en este país, ¿verdad? Porque si lo toman por el punto o por el contra, entonces ya no sería beneficioso. Esta información se debe de tomar en buenas manos, porque si una persona dice, ah, mire, este robot me puede hacer ciertas actividades solo para beneficiarse ella misma y afectar a los demás, ahí ya no tendría ética profesional. Entonces, en ese caso, lo que debe de hacer ya el país como en sí, el presidente, debe de tomar las ventajas, si hay bastantes ventajas para nuestro país, porque no está muy moderno, porque le falta mucha eficiencia en algunas empresas, y entonces él quiere mejorarlas, pero también tiene que ver si es muchos millones, lo que tienen que pagar, los soportes, y tienen que ver muchas cosas de eso. Entonces, ese es el punto que ya he estado viendo de acuerdo a la investigación, que es importante recalcar, ¿verdad? Ahora vamos a ver a continuación la conclusión del tema. Se comprende que el concepto de robótica es muy utilizado en la actualidad. Por ese motivo, es muy importante para los estudiantes de ingeniería informática, ya que pueden especializarse en esta rama, que es muy interesante, o ya sea en mecatrónica, que va de la mano de este tema. Las dos carreras se brindan aquí en nuestro país, ya sean en universidades privadas o públicas. En este caso, en la UNED se ve este tipo de conceptos o de cursos para ayudar al estudiante a conocer muchos términos actuales que debe de saber como ingeniero de informática. Entonces, en este caso,
A mí me ayudó mucho, ya que hace mucho tiempo vi robótica y estuve programando el robot de Legos por medio de una aplicación en un laboratorio. Entonces, me parece muy importante volver a actualizar el tema, ya que ha cambiado mucho y hay muchas aplicaciones que ya no son las mismas de antes y que los Legos y todas esas animalitos que uno hace, o ya sea carritos o arañitas, no son lo mismo, no tienen la misma funcionalidad, no giran igual, porque la lógica va cambiando. O sea, la lógica de la robótica va cambiando. Y entonces los estudios también. Por eso veo que es muy, muy importante para el estudiante. Ya para terminar, le agradezco la atención, profesor. Que pase buen día.